Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Bienvenidos al 61º programa de FH Almería Radio, esta hora completa de información agrícola en el 92.1 de Almería Capital, en el 99.7 del Poniente y Campo de Níjar, en Radio Marcador Almería y como siempre en las redes sociales de FH Almería Radio. Les saluda Luis Saracho dándoles la bienvenida a este informativo para triunfar en agricultura y también saludo a mis compañeros de esta tarde, que como no puede ser de otra manera, es el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Y también tenemos a nuestro compañero de la redacción, Fran Fernández. Muy buenas. Buenas tardes, Luis. Bueno, hoy tenemos un programa muy completo con los protagonistas que se merece en el día de hoy. El primer tema que vamos a tocar es ese convenio que se acaba de firmar, lo podemos leer en fhalmería.com, nuevo convenio colectivo para el campo que incluye mejoras en los salarios, contratación y condiciones laborales. Para hablar de este asunto en profundidad vamos a tener a Andrés Góngora, que es el secretario provincial de COAG, aquí en Almería, y nos va a dar más detalles, ya que COAG ha sido una de las que ha firmado ese convenio. También vamos a tener otro tema muy importante, seguramente ya lo sepan ustedes si escucharon nuestro programa de ayer. Esta noche comienza la extensión de la norma para pepino. Para hablar de este asunto vamos a tener a Juan Tomás Cano, que es el presidente de Hortifruta y que también, pues vamos a tener la oportunidad de preguntarle si esto va a ser efectivo y sobre todo por qué ocurren estas fluctuaciones en los precios. Vamos a tener todas las claves en esta misma sintonía en unos minutos y luego, si sobra tiempo, pues también vamos a hablar de esos encuentros comerciales con empresas de Sabores Almería que compradores internacionales van a celebrar en la Cámara de Comercio. Todo esto y mucho más, como siempre, en FH Almería Radio, en Radio Marcador Almería. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros productos y servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex por una de apertura con manivela o eléctrica. Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 26 de noviembre de 2024. Empezamos con los guisantes que han tenido un único corte, 7,62. Vamos ahora con las judías. La garrofón ha tenido un único corte de 5 euros. La tabella, un único corte de 6,84. La judía Elda ha tenido un primer corte de 5 euros y un último de 3,60. La perona semi ha tenido un primer corte de 3,94
3,34 y un último de 3,46. La perona roja, un primer corte de 4,38 y un último de 3,10. La rastra, un primer corte de 6,84 y un último de 5,36. La estrique, un primer corte de 5,42 y un último de 3,38. La emerite, un primer corte de 3,48 y un último de 2,64. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,76 y un último de 0,65. El español ha tenido un primer corte de 1,36 y un último de 1 euro. El Almería, un primer corte de 0,32 y un último de 0,23. Vamos ahora con los calabacines, empezando por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,01 y un último de 0,66. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 1,01 y un último de 0,68. El calabacín blanco, un único corte, 1,08. Vamos ahora con las berenjenas y empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 1,10 y un último de 0,88. La berenjena larga ha tenido un primer corte de 1,01 y un último de 0,86. Pasamos a los tomates y empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,89 y un último de 0,75. El tomate Daniela, un primer corte de 0,70 y un último de 0,61. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 0,81 y un último de 0,70. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,67 y un último de 0,51. Y terminamos con los pimientos. Empezamos por el picante verde, que ha tenido un único corte, 1,07. El picante rojo, un único corte, 1 euro. El italiano verde, un primer corte de 1,24 y un último de 0,99. El italiano rojo, un primer corte de 1,30 y un último de 0,69. El lamullo verde, un primer corte de 1,16 y un último de 0,95. El lamullo rojo, un primer corte de 1,16 y un último de 0,84. El lamullo amarillo, un único corte, 1,41. El California verde, un primer corte de 1,29 y un último de 1,13. El California rojo, un primer corte de 1,29 y un último de 1,05. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,14 y un último de 1,01. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 26 de noviembre de 2024. En Radio Marcador, FH Almería Radio. El Tour California te ha mostrado cómo las variedades para ciclo temprano Vallao, Esguay y Danzón de Rick Juan rinden en todas las zonas. Si no has podido seguirlas, aún puedes concertar una cita a través del equipo técnico. Y esto no queda aquí. El Tour California volverá para mostrar su máximo nivel frente al Oidio. Para temprano, Vallao, Esguay y Danzón de Rick Juan rinden en todas las zonas. Vamos con el repaso a los principales argumentos del panorama informativo agrícola. Lo vamos a hacer con Fran Fernández. Habemos convenio. Asempal, Asaja, COAG, Comisiones Obreras y UGT se ponen de acuerdo. Pues sí, Luis, como cuentas, tenemos por fin convenio, el nuevo convenio colectivo del sector agrícola en Almería, firmado tras 7 años de complejas negociaciones con la participación de asociaciones y sindicatos, beneficiará a más de 54.000 trabajadores en la provincia. Este acuerdo incluye incrementos salariales del 2,5% y el 2% para los próximos 2 años, con la perspectiva de que los sueldos superen el salario mínimo interprofesional en 2025 y 2026. También introduce un protocolo de llamamientos más claro, un complemento de especialización para empleados con más de 4 años de antigüedad y un plus de transporte diario de aproximadamente 2 euros. El convenio contempla mejoras tanto para trabajadores fijos ordinarios como para fijos discontinuos, incluyendo garantías de jornada completa en los llamamientos. Además, destaca la importancia de la prevención de riesgos laborables, la formación y la aplicación de planes de igualdad especialmente relevantes en un sector altamente feminizado. Aunque supone un avance significativo en las condiciones laborales y económicas, aún quedan pendientes retos como mayor estabilidad en las campañas, nuevas subidas salariales y mejoras en permisos y licencias. Este acuerdo marca un hito en la dignificación de uno de los pilares fundamentales de la economía provincial. Vamos con más asuntos porque esta noche se activa la extensión de norma para pepino.
La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía lo ha hecho por primera vez para el pepino tipo holandés cultivado en invernaderos bajo agricultura convencional. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, responde a la crítica situación de mercado que atraviesa esta hortaliza, y es que desde el miércoles 27 de noviembre solo se podrán comercializar las categorías extra y primera destinadas al consumo en fresco, quedando prohibida la venta de la segunda categoría. Esta decisión afecta a todos los productores y comercializadores de Andalucía. Para garantizar el cumplimiento de esta normativa, Hortifruta, junto a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha implementado un sistema de inspección en las instalaciones de la empresa hortícola andaluza. Esta iniciativa busca asegurar la calidad de los productos en un momento especialmente delicado para el sector, demostrando el compromiso de la Interprofesional con la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura regional. Aumentan las cifras en la importación hortofrutícola española. Pues sí, la importación hortofrutícola española ha crecido hasta septiembre de 2024 un 5% en volumen y un 11% en valor respecto al año anterior, alcanzando 3,2 millones de toneladas y 3.640 millones de euros. En el caso de la hortaliza se registró un aumento del 16% en volumen y del 18% en valor, destacando la patata como el producto más importado con 924.733 toneladas y 420 millones de euros, seguida del tomate, que creció un 10% en volumen y un 3% en valor. Sin embargo, la cebolla sufrió un descenso del 14% en volumen y del 19% en valor. En fruta fresca, las importaciones disminuyeron un 4% en volumen, situándose en 1,6 millones de toneladas, pero su valor aumentó un 8%, totalizando 2.483 millones de euros. El plátano sigue liderando las compras, seguido del aguacate con 201.288 toneladas y un crecimiento del 21% en valor. También destacaron las subidas de piña y kiwi, mientras que cayeron las importaciones de naranja y manzana. Estos datos, procesados por FEPE, reflejan las dinámicas cambiantes del comercio internacional en el sector agroalimentario. Tenemos dos últimos asuntos en este repaso. El primero es que la Junta aboga por asegurar con el Ministerio de Agricultura que las ayudas por la DANA al sector agrario sean compatibles y complementarias. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha anunciado que la Junta de Andalucía solicitó una reunión al Ministerio de Agricultura para coordinar la ayuda a las explotaciones agrarias afectadas por la DANA. Fernández Pacheco subrayó la importancia de que estas ayudas sean complementarias, no excluyentes, y lleguen de forma rápida y efectiva a los afectados. Además, respaldó la petición de más fondos europeos, proponiendo la activación de la reserva de crisis de la PAC y la aprobación de una medida extraordinaria para utilizar fondos de desarrollo rural, como ya se hizo en situaciones como la pandemia o la guerra de Ucrania. Entre las medidas impulsadas por la Junta destacan la reparación urgente de caminos rurales afectados, fundamentales para la actividad agraria, y la aprobación de avales por 150 millones de euros para pymes y autónomos, incluidos los del sector agrario, para cubrir necesidades de tesorería, reponer existencia y restaurar infraestructura. La Junta espera así que el Ministerio informe pronto sobre los municipios que podrán acogerse a esta ayuda, reafirmando su compromiso de actuar de inmediato para apoyar a los sectores afectados. Y por último, la Cámara de Comercio de Almería, en colaboración con la Diputación Provincial, ha inaugurado la primera misión inversa agroalimentaria Flavors from Almería, Spain. Una iniciativa pionera destinada a potenciar la internacionalización de las empresas almerienses. Durante los días 26 y 27 de noviembre, empresas importadoras de 6 países europeos se reunirán con marcas locales de Sabores Almería en encuentros comerciales personalizados que buscan facilitar acuerdos y sinergias. Además, los importadores tendrán la oportunidad de conocer de primera mano los productos y procesos de elaboración de estas empresas, fortaleciendo su inclusión en mercados internacionales. Esta misión también incluye visita al modelo Almería, cooperativa agrícola y actividades culturales, ofreciendo una experiencia completa a los participantes. Cofinanciada por fondos europeos FEDER dentro del programa PYME Global, la iniciativa refuerza el compromiso de la Cámara y la Diputación con el crecimiento del tejido empresarial local, destacando la calidad y excelencia de los productos almerienses en mercados clave como Dinamarca, Reino Unido y Países Bajos. Muchas gracias, Frank. Nosotros vamos a terminar este repaso a la actualidad con el parte meteorológico, con esa previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Empezamos, como siempre, con el área metropolitana de Almería, donde el panorama pues sigue prácticamente igual que en el día de ayer. Se esperan cielos muy nublados, sobre todo de cara a mañana, miércoles 27, pero no hay riesgo de precipitación. Las temperaturas van a bajar un poquito de cara al jueves, bajan las mínimas y se van a quedar en 13 grados y las máximas en 21, pero de momento no vamos a tener esa bajada de las temperaturas que podrían ayudar tanto con los precios. Nos vamos ahora a el poniente, al Ejido, donde el panorama pues es igual.
cielos nublados sin riesgo de precipitación y temperaturas que no paran de bajar. Eso sí, por ahora no parece que haya alerta por vientos. Nos vamos ahora al Levante, donde el panorama pues también es igual, no hay riesgo de precipitación de momento y los cielos van a estar nublados, las temperaturas eso sí un poquito más bajas, que van a alcanzar hasta los 11 grados de mínima al final de la semana. Terminamos en el Valle de la Almanzora, donde sí que hay probabilidad de lluvia de cara a mañana, miércoles 27, hasta un 50% en las primeras horas del día, pero tampoco grandes precipitaciones. Vamos a tener también cielos nublados que se van a despejar de cara al fin de semana y las temperaturas van a bajar para el jueves 28, alcanzando los 10 grados de mínima y 20 de máxima. Eso sí, de cara al fin de semana vuelven a subir. Estos han sido los principales argumentos de la actualidad informativa. Vamos a hacer una muy breve pausa y continuamos. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Lo hemos estado contando en FH Almería, la reciente noticia de la firma del nuevo convenio colectivo del sector agrícola en la provincia. Se trata de un logro que ha puesto fin a casi 7 años de estancamiento en las negociaciones y que va a afectar a más de 54.000 trabajadores. El nuevo convenio, además, incluye mejoras en salarios, en contratación y, en general, en condiciones laborales. Tenemos al otro lado de la línea a Andrés Góngora, que es el secretario provincial de COAG, una de las entidades que ha estado detrás de esta firma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como siempre, agradecerte que hayas podido atendernos, sobre todo para hablar de un tema tan importante como este. La primera pregunta es esa valoración general sobre la firma de un nuevo convenio, que yo supongo que será muy positiva, ¿no?, después de los precedentes. Bueno, creo que es importante. Creemos en COAG que es importante contar con un documento que de forma clara establezca las bases de unas relaciones laborales que, como tú decías, son de miles de personas, de trabajadores, pero también de miles de explotaciones, teniendo en cuenta que el modelo de explotación mayoritario en nuestra provincia son estas pequeñas explotaciones que contratan un pequeño número de trabajadores, pero que son miles, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando de estas miles de empresas, de pequeñas empresas, que todos los días trabajan tanto el agricultor como el trabajador dentro de los invernaderos. Es fundamental tener un convenio, nosotros estamos convencidos de ello, sobre todo en una provincia como la nuestra, ¿no? Porque si no contamos con un convenio provincial, las normas que se establecen pues son unas normas generales. Creo que la provincia tiene condiciones muy específicas, o creemos que tiene condiciones muy específicas que se tienen que abordar en el ámbito provincial, y eso es lo que establece el convenio. Evidentemente no establece nada diferente a la normativa laboral, puesto que la normativa laboral es superior a cualquier convenio, ya sea provincial o de otro tipo, pero sí que hay cuestiones que se pueden regular en estos convenios, y así ha quedado, ¿no? Tanto sobre todo en lo que tiene que ver, ¿no?, con este nuevo modelo que ya es mayoritario en nuestra provincia del trabajador fijo discontinuo, que tiene condiciones específicas y que aquí quedan bien reflejados, ¿no? Y luego el salario, ¿no? Bueno, el salario ha sido durante todos estos años fruto de intensa negociación, sobre todo porque hay un salario mínimo interprofesional que se ha ido reformando a lo largo de todos estos años, y que también queda bien reflejado. No se puede estar por debajo, evidentemente, pero creo que ahí las partes están satisfechas y por lo tanto nosotros le damos el visto bueno. Pero como digo, son no solamente el convenio o lo importante del convenio es el salario, quizás hay otras cuestiones como digo, el tema de los fijos discontinuos, el perfil, ¿no?, que como bien sabéis la mayor parte de estos trabajadores son trabajadores inmigrantes, y que en ocasiones pues, había dificultades para establecer esa llamada al trabajo o esas comunicaciones, y eso también ha quedado bien reflejado en este convenio, ¿no?
Ujú. Supongo que esto ha formado parte de esos retos que han hecho que se tardara un poquito más, ¿no? en firmar este acuerdo. Bueno, la negociación se lleva tiempo con ella, ¿no? Yo no le quito ningún valor ni ninguna importancia a los comités de negociación que han estado durante este tiempo, pero también es verdad que durante estos años, y bien lo sabe el agricultor, nos hemos visto bueno, pues inmersos en procesos de cambios legislativos en materia laboral. Realmente lo que ha hecho que el convenio se retrase tanto son esas modificaciones. La reforma laboral, por ejemplo, que ha habido en estos años, pues se ha tenido bastantes modificaciones, ha hecho que, bueno, cosas que estaban habladas o acordadas, pues no tuvieran que empezar de cero, ¿no? En varias ocasiones. Como digo, la eliminación de la figura del contrato temporal y pasar al fijo discontinuo, pues fue uno de los momentos pues de más discusión interna, ¿no? Y luego, como sabéis, las subidas del SMI, en este caso han sido 3 en los últimos años, también han generado pues esas distorsiones en la negociación, por decirlo así, ¿no? Pero ahora sí que queda enmarcado, además con futuro, con una perspectiva de futuro, todo lo que tiene que ver con esos cambios, ¿no? Que quizá era lo más urgente de poder ser bien reflejado en un convenio que yo insisto, nosotros en COA insistimos en la importancia que tiene. Almería tiene que contar con un convenio propio porque el modelo de Almería es un modelo propio y por lo tanto no nos vale ni un convenio nacional, que se está hablando, de hecho, o un convenio de empresa, que bueno, que hay empresas, sobre todo estas grandes, que están llegando a la provincia, que plantean pues la posibilidad de ir a esos convenios empresariales donde el sector mayoritario, que es la pequeña explotación, no se vería reflejado. Y luego también es un mensaje a los mercados, ¿no? Sabéis que en los procesos de certificación de nuestra agricultura cada vez se fijan más en los temas laborales y ahora, bueno, pues queda bastante fortalecido de cara a los mercados, de cara a ese mercado internacional de nuestra producción, que establece que efectivamente en Almería hay reglas de juego en materia laboral y que se están cumpliendo mediante un convenio. Cosa que nuestras comercializadoras tienen ahora más que nunca que poner en valor, sobre todo de cara a los competidores de terceros países que están muy lejos de tener unas relaciones laborales como tenemos nosotros, ¿no? Pues a mí esto último me parece fundamental porque muchas veces se dicen cosas sobre la agricultura de Almería que no son fieles a la realidad y yo creo que este convenio es un paso más a la hora de, bueno, pues sobre todo mostrar la imagen real de lo que es la agricultura. Quería preguntarte también sobre una de las cosas que has dicho, esas subidas salariales. Estamos hablando del 2,5% y del 2% para los próximos años. Entonces quería preguntar, ¿son suficientes y luego son sostenibles para las empresas? Bueno, este es un capítulo que evidentemente los sindicatos que defienden los trabajadores más hincapié han hecho, ¿no? Creo que es una subida que el sector puede adoptar, pero estamos en un momento, fijaros en el momento en el que se ha tenido que firmar el convenio, en el que estamos hablando de una situación de crisis de precios. Y esto es que es la clave. Al final, ¿qué se puede pagar? ¿Qué puede ser sostenible? Pues lo que el producto pueda sostener, porque al final, en la provincia de Almería, el kilo de producto, el kilo de nuestro pepino, de nuestro tomate, es el que soporta todo el gasto. Por lo tanto, hay que insistir mucho en este tema. El consumidor y sobre todo estas grandes cadenas de supermercados que nos compran, tienen que entender que el precio tiene que soportar estos costes y que para hablar de precio para el agricultor hay que entrar precisamente en la definición de unos costes que si el precio lo soporta, se puede soportar, pero si no,
se hace muy difícil. La sostenibilidad tendrá mucho que ver con los precios, y ahora precisamente estamos atravesando un momento pues muy crítico en cuanto a precios para el agricultor se refiere. Por eso este es el gran caballo de batalla, tener capacidad el sector de poder obtener unos precios del mercado para poder hacer frente a este incremento de costes, que va a ser así. O sea, no llevemos engaños. Al final, cualquier subida supone un incremento del coste del precio del producto, y eso tiene que ver compensado con unos precios acorde a esas subidas, ¿no? Uh-huh. Otro punto que es fundamental, también lo hemos comentado antes, el protocolo de llamamientos. Bueno, ¿cómo puede impactar esto en la dinámica laboral y sobre todo si se va a entender bien por parte del sector? Bueno, creo que hemos buscado, ya tendremos tiempo de explicarlo. Estamos en COA diseñando un plan de asambleas para explicarle a los agricultores con detalle, y también a los técnicos de la organización, que gestionamos miles de contratos todos los meses, pues explicar en qué va a consistir. Es un sistema realmente sencillo. Cuando se contrata a una persona, hay un documento que tiene que aportar dónde se le llama. Un número de teléfono, un correo electrónico o una dirección en España, y esto, insisto, es una dirección que tiene que ser en territorio español para hacer ese llamamiento. Esto era un tema que jurídicamente estaba en el aire, que quedaba en ocasiones a la interpretación del juez de turno que tuviera que interpretar este proceso, y creo que ahora sí queda muy claro tanto para un juzgado como para la propia inspección de trabajo. Hay que dar el trabajador está obligado a dar esa documentación, esa información al empresario, al agricultor en este caso. Se tiene que dar cuando se inicia la relación laboral, y en el caso de que el trabajador cambie de número de teléfono, cambie de domicilio, está obligado a comunicarlo a la empresa por el mismo método, mediante un documento firmado, ¿no? En cualquier caso, creo que genera una seguridad que hasta ahora pues no teníamos, ¿no? Y bueno, un mensaje en el teléfono pues se considera un método de llamada, cosa que hasta ahora pues estaba en duda, pero siempre y cuando se haya reflejado en un documento que ese número es efectivamente que el trabajador ha dado para ser avisado a volver al puesto de trabajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, para terminar, una última pregunta, porque creo que también es uno de los puntos más importantes, el complemento de especialización para los trabajadores con más de 4 años de antigüedad, que sustituye al anterior complemento de antigüedad que ha sido absorbido por el ISM. ¿Este complemento puede de alguna forma empujar a los empresarios a buscar mayor rotación, o esto no se ha contemplado así? No ha ocurrido antes y no creo que vaya a ocurrir ahora. Antes también había unas tablas de antigüedad. Ahora, con este nuevo convenio, las tablas de antigüedad anteriores desaparecen, y por lo tanto se empieza desde cero, por decirlo así, ¿no? No es un sector que rote por la voluntad del agricultor, rota normalmente por la voluntad del propio trabajador, intentando buscar un trabajo más estable. Es verdad que siempre estamos incorporando nuevos trabajadores, pero como digo, no es tanto por una situación que vaya a estar marcada en el convenio, sino por la peculiaridad de nuestro trabajo, que yo insisto, no es que sea ni malo ni bueno, es el que es. Trabajamos en base a campañas agrícolas, y es legítimo que un trabajador pues quiera tener un puesto de trabajo más estable a lo largo de un año. Eso es normal. Por eso tanta rotación, y por eso siempre esa necesidad de incorporar nueva mano de obra, y en ocasiones pues nos quejamos de que no es fácil. Pero no va a ser ese artículo, bajo nuestro punto de vista, el que va a generar rotación. El agricultor, si podemos, mantenemos nuestros trabajadores de forma estable todo el tiempo que podemos, pero entendemos también pues que el trabajador en ocasiones pues quiere irse a otros sectores económicos, otros sectores laborales, mejor dicho, o otro tipo de agricultura en otras zonas, ¿no? Pero como digo, no creo que ahí esté el problema.
Pues la verdad es que nos ha quedado mucho más claro cuál es la situación actual que tenemos después de la firma de este convenio. Te agradecemos, como siempre, que hayas podido explicárnoslo. Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, y como siempre te digo, vamos a seguir muy atentos a todo lo que hagáis desde vuestra organización y a darle voz aquí en nuestro programa y en nuestra revista. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Comenzamos con el análisis de los temas más importantes para el campo almeriense en el día de hoy, en el martes 26 de noviembre. Lo vamos a hacer con el inestimable análisis y con la inestimable ayuda de José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Te saludo de nuevo. Muy buenas, otra vez. Bueno, vamos a tener aquí enseguida a Andrés Góngora de COAG, que nos va a contar un poquito qué hay detrás de este convenio colectivo para el campo. Pero vamos a comentar primero algunos de los puntos más importantes antes de preguntarle a él. Bueno, lo primero, esto es una buena noticia, ¿no?, en tu opinión, porque si algo caracteriza al campo almeriense es que es bastante particular, por lo tanto tiene sentido que tenga también un convenio particular. Bueno, sí, un convenio particular es una buena noticia en el sentido que se han puesto de acuerdo tanto empleadores como empleados que llevaban 7 años sin convenio, ojo. Y bueno, en 7 años han pasado muchas cosas, ha pasado la pandemia, ha habido muchos cambios y bueno, pues no está mal que se regularicen estas situaciones que son pues muy importantes tanto para el que paga como para el que cobra. Y que bueno, pues el campo siga evolucionando y estando pendiente de otros detalles, porque ya estos los tiene solucionados. Yo creo que es un acuerdo que beneficia a ambas partes. Ha habido un incremento de los salarios como estaba previsto, evidentemente, pero tampoco ha sido una cantidad desorbitada, ¿no? Está dentro de las posibilidades para ir, digamos, adaptándose. Se hacen 2 tramos, uno este año, otro el año que viene. 2,5% y 2%. 2,5% y 2%, con lo cual será un 4,5%. Y hay que entender también que los trabajadores tienen que ir adaptando su capacidad de disponer de dinero a la vida actual, que pues aunque las cifras no dicen que el IPC está un poco controlado, pues sí notamos que cada vez tenemos menos poder adquisitivo para acceder a las cosas, con lo cual este tipo de revisiones son necesarias después de 7 años más todavía, ¿no? A mí me parece que es una buena noticia, que podemos decir que se ha llegado a un acuerdo. No conozco en profundidad los extremos del acuerdo, pero en lo fundamental me parece que es importante y que pone digamos, en marcha una relación más intensa entre los que trabajan y los que necesitan ese trabajo. Sí, tenemos otro de los puntos importantes a la hora de hablar de este convenio y es el protocolo de llamamientos. Insisto, en unos minutos nos lo va a poder contar de forma más profunda Andrés Góngora, pero esto es fundamental, ¿no? Porque si algo caracteriza también a el trabajador del campo en Almería es, uno, que muchas veces trabaja para pequeñas explotaciones. Por lo tanto, no cuenta con esas herramientas mucho más avanzadas a la hora de conocer sus turnos o conocer los llamamientos, como pueden ser en grandes empresas. Y 2, muchas veces es un trabajador extranjero, por lo tanto, quién sabe si el idioma puede ser una barrera. Lo que estamos hablando es de tener una herramienta que asegure mucho más que esos trabajadores van a saber cuándo incorporarse, cuándo dejar de incorporarse, y esto también es muy importante si sabemos que se ha cambiado la legislación de un tiempo a esta parte para meter esa figura que es el fijo discontinuo. Sí, yo creo que esto va más relacionado con el fijo discontinuo, porque bueno, el fijo discontinuo tiene preferencia a la hora de ser llamado, no, tiene que reincorporarse a su trabajo nada más
se produzca ese trabajo, ese incremento de trabajo. Hay que tener en cuenta que el sector primario y el sector de fruta y hortalizas de Almería tiene esa característica fundamental, y es que no siempre hay el mismo trabajo. El trabajo va en función de en qué parte del año se encuentre la cosecha y si hay más trabajo de recolección, si hay menos, si hay trabajo de limpieza, si hay trabajo de tutoramiento y medidas culturales en el invernadero. Y también hay que tener en cuenta otra cosa: no siempre en el campo se puede trabajar cuando quiera. Influyen las condiciones climáticas tanto para los trabajadores como para las propias plantas, ¿no? De todo es conocido que en un día de lluvia no es fácil destallar plantas, porque esas heridas pueden incentivar la aparición de hongos que terminen generando enfermedades que acaben con la cosecha, ¿no? Con eso quiero decir que me imagino que en esta parte de ese acuerdo lo que se trata es de regular ese llamamiento de los trabajadores para que se reincorporen a sus puestos de trabajo siendo fijos y continuos, y que se mantenga un orden adecuado para que prevalezcan sus derechos. Un punto polémico, o que podría generar polémica, es este tema de el nuevo complemento de especialización para trabajadores con más de 4 años de antigüedad. Aquí hay 2 puntos de vista. Uno, el punto de vista que tenga suspicacia hacia las empresas, que diga, bueno, pues esto lo que va a hacer es que va a haber más rotación para que no lleguen a esa antigüedad y no haya que pagarle. Y por otro lado está el punto de vista contrario, que dirá, bueno, pues es una manera que ahora van a tener los empresarios de premiar la experiencia y de saber, pues, que si un trabajador le funciona, se pueden quedar con él y además darle incentivos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el trabajador del campo siempre se ha considerado mayoritariamente un peón agrícola que hacía múltiples labores, pero lo que sí está claro que la horticultura intensiva de Almería requiere, digamos, en diferentes tramos, pues el desarrollo de la especialización, ¿no? Y es posible que, bueno, después de todo lo que se ha avanzado en los últimos años en nuestra agricultura, sea necesario establecer este tipo de distinciones dentro de las contrataciones para que aquellos que se hayan preocupado de hacer un trabajo, digamos, un poco más complicado y del que dependa en mayor medida tanto la explotación como el cultivo, pues se les reconozca, ¿no? Polémico, es cuestión de adaptarse. Es cuestión de adaptarse, pues yo me imagino que todos aquellos que quieren tener trabajadores en el campo quieren tener los mejores trabajadores, porque un invernadero es un jardín y cuanto mejor lo trates, pues mejor resultado te va a dar. Y evidentemente para saber tratar las plantas tienes que tener gente preparada, ¿no? Con lo cual esto una cosa lleva a la otra y hay que entenderlo así. ¿Qué se ha querido reflejar en el convenio? Pues evidentemente me imagino que desde la parte de la patronal se verá como, digamos, un amarre más a la obligación de pagar más, y por parte de los trabajadores pues habrá sido un alivio, porque aquellos que quieren desarrollarse mejor dentro de la actividad del invernadero, pues que se le vea reconocida esa especialización, está verdaderamente bien. Bueno, una última pregunta antes de pasar a la entrevista. Quiero que me des tu opinión o que me convenzas, porque este tipo de convenio o este tipo de formas de plasmar en un papel esa mejora de las condiciones, siempre hay gente, siempre hay autores que van a tener mucha suspicacia, porque yo también he oído, bueno, pues si sube el sueldo, luego bajo cuerda pactamos como que le pongo menos horas y ya está. ¿Tú crees que en tu experiencia que este tipo de cosas van a funcionar? ¿Crees que a lo mejor puede destruir empleo? ¿Qué crees? Bueno, las trampas existen en todos los sitios. Ojo, existen en todos los sitios y, pues evidentemente, si un sueldo base tiene que ser 1.100 y pico, pues en lugar de trabajar 8 horas, trabaja 7, ¿no? Y ya no pasa de los 1.000 euros, por poner un ejemplo, ¿no? Siempre hay gente, pero a mí me da la sensación que los que son grandes profesionales, que los que son grandes autónomos de las fincas no están pendientes de esos detalles. Ese detalle yo creo que se solventa teniendo una mejor cosecha y produciendo un poquito más. Entonces, aquellos
gastos que tú veas más incrementados porque hay un nuevo convenio, pues lo que tienes que hacer es adaptarte, tienes que conseguir por múltiples medios tener una mejor financiación de tu finca con una rentabilidad un poquito más alta. Y lo que tienes que es centrarte en lo bueno y no en lo malo. Creo yo, vamos, esa es una opinión muy, muy personal, pero si nosotros escarbamos, vamos a encontrar gente siempre con una opinión negativa a todo aquello que sea dar derechos al próximo, ¿no? Al prójimo, ¿no? Con lo cual, pero eso lo hemos tenido siempre. O sea, en épocas pasadas yo recuerdo que la gran revolución que se produjo aquí en España la protagonizó Felipe González cuando quiso convertir a muchísimos trabajadores que no tenían reconocidos sus derechos en una clase media, y efectivamente consiguió convertir esos trabajadores en clase media, y en esa clase media había muchos autónomos y empresarios que ayudaron a desarrollar el país. El problema de todos estos convenios, de todos estos cambios, es saber adaptarse. Si hay una buena adaptación, todo irá para adelante, y si no hay una buena adaptación, habrá conflictividad. Muy bien, pues la verdad que me ha convencido. Vamos ahora a escuchar esa entrevista. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Seguimos aquí en FH Almería Radio abordando los temas principales de la actualidad agrícola en el día de hoy. Tenemos otro tema que también es bastante importante, lo hemos dicho antes en el repaso. Esta noche a las 12 se activa la extensión de la norma para el pepino a partir del miércoles. Continúa aquí en el estudio José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería. Es un tema que hemos estado hablando antes bastante a micrófono cerrado, porque hemos estado viendo cómo lo íbamos a plantear de cara al programa. Y bueno, pues es un problema para los agricultores. Entonces me ha dado información que me parece bastante interesante, sobre todo si hay algún oyente que no tiene claro qué es lo que pasa con esta extensión de norma. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es cuando me has dicho en el momento en el que hay que recoger el pepino para que no pase, ¿no?, esa categoría. Sí, efectivamente. Bueno, cuando cada producto tiene unos cánones de calidad, y en el caso del pepino, pues digamos el pepino de primera calidad suele oscilar entre los 350, 400, incluso 450 gramos de peso. Un pepino que ya pesa demasiado o que es demasiado grande, pues suele ser segunda o tercera categoría, y un pepino que también se queda pequeño o se ha cogido demasiado pronto, que está rodando los 200 gramos, pues también es un pepino de segunda. Efectivamente, una de las medidas fundamentales y estrella que usa Horti España cuando se producen bajadas de precio es que las segundas categorías las quita de en medio, no se pueden comercializar, está prohibido comercializarlas, hay que destruirlas. De esa manera se produce una bajada de oferta en el mercado, y quien quiera pepino tiene que poner más dinero para poder recibirlo, ¿no? Y además se limpia el mercado de aquellos pepinos que tienen menos calidad, con lo cual también se incentiva al consumidor del pepino a llevarse pepinos y comprar más pepinos, y ayudar al centro comercial a que pueda responder con un mejor precio en las compras que se hacen en Almería. También hay que decir que se producen algunas trampillas, ¿no? Porque evidentemente tú le puedes mandar los pepinos a un cliente sin precio. Sin precio. O sea, sin coste, con lo cual no se puede demostrar la factura, no se puede demostrar absolutamente nada. Evidentemente, los exportadores no van a hacer la guerra en contra de sí mismos, no tiene ningún sentido, porque todo el mundo que le entran los pepinos, pues lo que quiere es conseguir el mejor precio posible para evitar que sus agricultores intenten buscar en otro sitio la forma de comercializar sus pepinos de una mejor forma. Ojo, estamos hablando de un cultivo que en la provincia de Almería creo que ronda las 6.000 hectáreas, ¿no? Con lo cual es muy, muy importante saber qué precio tiene el pepino, porque es, digamos, una
un epígrafe en el balance final muy importante para las exportaciones y sobre todo para las ventas de las hortalizas que hace Almería conjuntamente con tomate y con pimiento. Pues quería comentarte, tengo aquí delante los datos de pepino que ha arrojado la última campaña, datos que maneja FH Almería y que refleja todos los años en ese anuario de la agricultura almeriense. Vamos a leerlo enseguida, pero también quería... Y ya te voy a emplazar para otro programa porque he estado leyendo cosas sobre la ley de cadena, que es una ley que se supone que debe de interceder en este tipo de asuntos. Creo que quien hace la ley hace la trampa. Lo vamos a debatir en otro programa porque enseguida vamos a hablar con Juan Tomás Cano, presidente de Hortifruta. Pero sí que tenemos en este breve tiempo que nos queda suficientemente espacio para hablar de esos datos de la superficie de pepino. Efectivamente ha rozado las 6.000 hectáreas, pero ha bajado su precio medio y su rendimiento productivo. La superficie se ha incrementado en 170 hectáreas en comparación con el ejercicio anterior, ha llegado a las 5.920, pero si se compara con las 3 últimas campañas, pues el pepino ha sumado 372 hectáreas. La producción ha contado con 12.162 toneladas más hasta cerrar el curso 23-24 con un total de 537.490 toneladas con respecto a las 525.328 toneladas del ejercicio pasado. Estamos hablando de más de 12.000 toneladas más. El rendimiento medio por hectárea, así como por metro cuadrado, ha bajado. El primero se ha quedado en los 90.792 kilos, 569 menos que en la campaña 22-23, mientras que el rendimiento por metro cuadrado pues, ha caído hasta los 9 kilos. Bueno, estos son un poco los datos que vamos a poder ver en el anuario de FH Almería. Se nos echa el tiempo encima. Un último comentario sobre estos datos del pepino. Sí, el último comentario que van a entender perfectamente los agricultores. Nosotros no podemos estar en la fecha que nos encontramos en este momento, a finales del mes de noviembre, con 18 grados de temperatura acercándonos a las 5:30 de la tarde. Eso, pues, digamos, va en contra del precio final. Hace falta un poco más de frío para que las plantas de esos casi 6.000 hectáreas de invernadero se regulen y la oferta que haya en los diferentes centros de comercialización sea un poquito inferior a la que hay ahora mismo, para que no haya tanta disponibilidad para las grandes cadenas de distribución y puedan pagar el precio que ellos elijan. Pues muchísimas gracias, José Antonio, un placer escucharte como siempre y nosotros vamos a seguir analizando este tema durante unos minutos más con una entrevista a Juan Tomás Cano, presidente de Hortifruta. Lo hemos venido contando en FH Almería Radio. Hortifruta activa la extensión de norma para pepino a partir de este miércoles. Desde las 00 horas de este miércoles 27 de noviembre se dejarán de comercializar las segundas categorías de pepino largo tipo holandés cultivadas bajo invernadero en toda Andalucía. Para hablar de este asunto tenemos al otro lado de la línea a Juan Tomás Cano, presidente de Hortifruta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Luis? Bueno, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Es un tema fundamental para la agricultura de Almería y la primera pregunta creo que es obligada, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión de que hacía falta llegar hasta esto, hasta la extensión de la norma? Bueno, el motivo por el cual se empieza a aplicar esta noche a partir de la 00 la extensión de norma, pues es simplemente porque en Almería ahora mismo tenemos muchísima producción de pepino Almería. Nos hemos juntado con el cultivo temprano de pepino, nos hemos juntado con el pepino que se siembra también medio tardío, y por la climatología que estamos teniendo en este momento, que tenemos una climatología primaveral, pues está haciendo que los pepinos estén produciendo muchísimo. Normalmente el pepino en esta época se recolecta 2 veces al día y estamos entrando a recolectar 3 veces, lo cual pues se ve claramente que lo que tenemos es un incremento de producción, y la única forma que podemos llevar a cabo para intentar que los pepinos pues no se hagan viejos en los lineales es aplicar la extensión de norma y por lo menos retirar las categorías de segunda de los mercados, no comercializar las categorías segundas.
Ujú. También quería preguntar por la efectividad, porque hace poco, por ejemplo, lo vimos en la berenjena y no se tardó mucho en arreglar el tema de los precios. ¿Qué es lo que se espera en este caso para el pepino? Hombre, pues se espera quizás en pepino, quizás tarde un poquito más en regularse el mercado que como ocurrió en berenjena. En berenjena se veía claramente que había muchas plantaciones de primavera-verano que estaban produciendo todavía en el mes de octubre con bastante berenjena de mala calidad. En el momento que empiezas a retirar la segunda, pues el agricultor que tiene berenjena vieja, que tiene mucha segunda, pues no le interesa y quita los cultivos del medio. En pepino creo que va a tardar quizás en reaccionar un poquito más el mercado, puesto que tenemos ahora muchísima superficie de pepino produciendo cultivos que han empezado hace una semana, otros están empezando ahora, por lo cual yo creo que tendremos un par de semanas complicadas porque tendremos muchísima producción, sobre todo también, aunque aquí en Almería se está recolectando muchísimo producto de pepino en Almería, pero tenemos lo que es la costa de Granada, toda aquella zona de Motril, Castel, toda esa zona que también está en su mejor momento de producción. Bueno, entonces estamos hablando también un poco de un exceso de oferta. No sé si también estamos compitiendo con la oferta que viene de otros países, ¿no? De la Unión Europea, que a lo mejor con esta climatología pues están teniendo más producción de lo que suelen tener, ¿o no? Sí, bueno, lo que está claro que Europa en esta época, todos los años prácticamente ha terminado. Este año, pues, la climatología también es favorable para ellos y está haciendo porque todavía tengan los últimos recolecciones de esta campaña en pepino. Entonces, están cogiendo pepinos sin echarle demasiado gasto, puesto que no están utilizando todavía calefacción. Entonces, pues, están cogiendo pepinos, se juntan con los nuestros y si ya nosotros teníamos bastantes, pues juntos con los suyos, pues están los mercados ahora mismo desbordados de pepino Almería. Uh-huh. Bueno, hemos conocido también la existencia de algunas instituciones como el Observatorio de Precios. No sé si estas herramientas ayudan a algo. Sí, cualquier herramienta que utilicemos en el sector agrícola nos va a ayudar a tomar decisiones en beneficio de los agricultores, eso está claro. Uh-huh. Y también hemos estado viendo que para vigilar que se cumpla esta extensión de la norma va a haber tema de inspecciones, ¿no? En su experiencia, ¿estas inspecciones suelen funcionar? ¿Suelen ser una herramienta útil también? Sí, lo que está claro es que cuando ponemos una norma en marcha, al final tiene que haber un sistema de vigilancia. Pero sí, ya lo apreciamos el año pasado, las veces que aplicamos la extensión de normas y la estamos viendo este año, que prácticamente la gente, las empresas, los agricultores, cumplimos al 99,9% prácticamente. Es decir, todo el mundo cumple la norma, pero aún así no podemos quitar el sistema de vigilancia porque debe existir un sistema de vigilancia cuando hay una norma. Uh-huh. Bueno, una pregunta que también tengo en la cabeza y que seguro que muchos de los oyentes lo tienen es que, debido a también no solo la climatología, sino también pues, en general a que es un cultivo que es popular, que se planta mucho aquí en Almería, pues se traduce en ese exceso de oferta. No sé si esto es inevitable que ocurra cuando hay estos cambios de temperatura o de alguna forma se puede planear en el futuro que este exceso de oferta no ocurra. Hombre, para mí, Luis, sería un sueño que algún día Almería, en su conjunto, con Granada, fuésemos capaces de planificar la siembra, no de pepino, sino de tomate, de calabacín, de pimiento. Eso sería magnífico porque le daríamos al mercado el producto que necesita. No tendríamos ni exceso ni falta. Incluso, pues eso sería muy, muy, muy bueno para los agricultores, puesto que tendríamos una recolección muy uniforme durante toda la campaña. Pero como te digo, es un sueño que algún día ojalá pueda cumplirlo. Bueno, pero poco a poco con todos los temas de tecnología que hay hoy en día, sí que se está yendo un poco más a eso, ¿no? A esa coordinación, ¿o todavía queda mucho? Sí, lo que es cierto es que cada día pues, las cooperativas planificamos muchísimo, planificamos todas las cooperativas, pero todavía nos falta planificar entre las cooperativas. Es decir, cada cooperativa planifica con sus agricultores lo que va a plantar cada campaña y se ordena los ciclos de cultivo por fechas. Pero
nos falta dar ese pasito que sea planificar Almería entera y Granada, que sea entre las cooperativas, porque cada día las cooperativas pues tenemos más volumen en los mercados. Es muy interesante. Aprovechamos su presencia en nuestros micrófonos. Aparte de este tema que hemos estado hablando hoy del pepino, me gustaría saber un poco cuáles son sus impresiones, ¿no?, sobre el estado actual de la campaña. Hombre, la verdad que hay que reconocer que la campaña a principios de septiembre empezó muy bien. Hemos tenido septiembre, octubre unos precios y unas producciones bastante equilibradas. Se puede decir que el agricultor estaba contento, estaba satisfecho, pero ya a partir del día 10 de noviembre más o menos ya la cosa ha empezado a cambiar y ahora mismo pues tenemos, yo creo que todo viene por lo mismo, por la climatología, pues tenemos mucho tomate, tenemos mucho pepino, tenemos mucho pimiento, ahora mismo tenemos bastante producción de todo. Entonces pues ahora mismo estamos en un momento, vamos a llamarlo delicado, que más que delicado, preocupante por los agricultores. Estamos preocupados por la tendencia que tenemos y sobre todo porque estamos viendo que cada año el invierno viene más tardío. Uh-huh. Y aquí, como su palabra dice, invernadero, es para invierno, para que cuando hace frío. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de terminar, un mensaje para los agricultores que nos están escuchando. Bueno, yo lo único que puedo decir al agricultor es que, bueno, pues que el agricultor, tanto de Almería como de Granada, siempre ha sido un agricultor muy trabajador, luchador, y venga lo que venga, tenemos que seguir luchando y trabajando por nuestra agricultura. ¡Ánimo! Uh-huh. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan Tomás Cano, presidente de Hortifruta. Vamos a seguir, como siempre, en FH Almería, muy atentos a todas las fluctuaciones de los precios y a todas las noticias que aparezcan alrededor del pepino. Y, de nuevo, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros este ratito. Gracias. Gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo y continuamos. Pues hasta aquí el 61º programa de FH Almería Radio. Ya saben ustedes que pueden escucharnos cuando quieran en las redes sociales de FH Almería Radio o en Radio Marcador Almería. Se despide Luis Aracho. Hasta mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 26 de noviembre de 2024. Empezamos con los guisantes que han tenido un único corte, 7,62. Vamos ahora con las judías. La garrofón ha tenido un único corte de 5 euros. La tabella, un único corte de 6,84. La judía Elda ha tenido un primer corte de 5 euros y un último de 3,60. La perona semi ha tenido un primer corte de 3,94 y un último de 3,46. La perona roja, un primer corte de 4,38 y un último de 3,10. La rastra, un primer corte de 6,84 y un último de 5,36. La estrique, un primer corte de 5,42 y un último de 3,38. La emerite, un primer corte de 3,48 y un último de 2,64. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,76 y un último de 0,65. El español ha tenido un primer corte de 1,36 y un último de 1 euro. El Almería, un primer corte de 0,32 y un último de 0,23. Vamos ahora con los calabacines, empezando por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,01 y un último de 0,66. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 1,01 y un último de 0,68. El calabacín blanco, un único corte, 1,08. Vamos ahora con las berenjenas y empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 1,10 y un último de 0,88. La berenjena larga ha tenido un primer corte de 1,01 y un último de 0,86. Pasamos a los tomates y empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,89 y un último de 0,75. El tomate Daniela, un primer corte de 0,70 y un último de 0,61.
El tomate ramo ha tenido un primer corte de 0,81 y un último de 0,70. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,67 y un último de 0,51. Y terminamos con los pimientos. Empezamos por el picante verde, que ha tenido un único corte, 1,07. El picante rojo, un único corte, 1 euro. El italiano verde, un primer corte de 1,24 y un último de 0,99. El italiano rojo, un primer corte de 1,33 y un último de 0,69. El lamullo verde, un primer corte de 1,16 y un último de 0,95. El lamullo rojo, un primer corte de 1,16 y un último de 0,84. El lamullo amarillo, un único corte, 1,41. El California verde, un primer corte de 1,29 y un último de 1,13. El California rojo, un primer corte de 1,29 y un último de 1,05. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,14 y un último de 1,01. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 26 de noviembre de 2024.